Por ahí vamos. Correcto, el sitio donde los animales comen. Llámese canoa o sí, un recipiente o una pileta hecha a propósito donde se le pone el pasto a los animales. El pesebre. ¿Por qué era común el pesebre en aquellos tiempos? Porque el medio de transporte era a lomo de bestia. Por eso hoy digo que habría pasado si naciera en un garage el hijo de algún encumbrado de la tierra. ¿Cuánta gente estaría comentando, hablando sandeces contra el administrador, el dueño del hotel, personal del hotel, donde nació el Señor Jesús? El término usado aquí es el mesón. Los mesones eran casas donde se dedicaban para casas de huéspedes. Todavía suele haber en algunos lugares casas de huéspedes, algo que favorece al lado de los grandes hospitales en ciudades grandes como Toluca o México, es que a alguien se le ocurre construir y hacer departamentitos ahí, nada agradables, todos incómodos, muy chicos, las camas demasiado reducidas, y eso quizá podríamos compararlo con un mesón, pero el mesón lleva implícito la pesebrera o los pesebres o el sitio donde se tenían que amarrar las bestias, el burro, el mulo, el caballo, el camello. ¿Sí me explico? Entonces, María y José no hallaron un espacio en el mesón. Se llega del tiempo de su nacimiento de Jesús y ella da a luz. ¿Dónde? Donde estaban los animales amarrados. Diríamos que José y María entonces se quedaron, rentaron una parte para que les dieran permiso de quedarse ahí, y ahí se quedaron un tendidito cerca de su camello, cerca de sus burritos. No entendemos, no sabemos qué ha llevado, la Biblia no habla de eso, pero ahí se acomoda María y llega la hora de su alumbramiento y pasa lo que sucedió. Algunos han dado la interpretación como que era necesario que naciera allí. Otros más han querido ilustrar qué sucedió cuando Jesús es colocado en ese pesebre. Y algunos pintores, algunos artistas en dibujo, hasta le ponen un resplandor ahí, que algo extraordinario. Pero eso no es bíblico. Jesús nació como todos los humanos. No traía nada extraordinario, porque eso había dicho de él el profeta. Si Jesús hubiera nacido así como lo dibujan los pintores, los artistas en esa materia, hermanos, entonces el pueblo se habría vaciado y el pueblo habría levantado una revuelta tremenda con aquel del mesón, y levantan a Jesucristo y lo adoran. Pero no había nada extraordinario en él. Sencillamente, por dar un informe un poquito más específico, vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53, y vamos a leer esto. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya están ahí? Ok. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Escuche bien. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Había algo extraordinario? No. No tenía ninguna apariencia de grandeza.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta ahí. Eso es suficiente para que entendamos el por qué Jesús vino a nacer ahí. Otros dicen que era el tipo de nuestro corazón que Jesús, al ser puesto en el pesebre simboliza el corazón del hombre. Permítanme decirles que entonces el corazón del hombre no es como dice Isaías. Entonces el corazón del hombre tiene algo agradable. El pesebre no es tan detestable, hablando en el sentido de maloliente. Pero la Biblia dice el profeta Isaías, que el hombre es una podrida llaga, una hinchazón desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y estábamos en lo putrefacto, estábamos en el fondo o en la superficie del basurero. El salmista dice, Salmo 113, que nos levantó del muladar. Pero si alguien dice que tiene sentido simbólico con el pesebre, con nuestro corazón, no lo vamos a discutir. Porque de que a nadie se le antoja, es más, ni siquiera ir a comer. Ni siquiera ir a comer cerca de la pila o la canoa o el comedero de los animales. ¿Sí me explico? Bien. Razón suficiente entonces para entender que no fue el lugar propicio, pero era el lugar que estaba profetizado para que naciera el Señor Jesucristo. Además estaba dicho que iba a nacer en la ciudad de David, en Belén, Belén de Efrata, Belén de Judá, Belén de Judea, que allí iba a nacer el Cristo, lo dijo el profeta, y debía llegar a su cumplimiento. Por eso cuando Augusto da la orden que todo mundo fuese empadronado, porque él deseaba poner un impuesto sobre cada ciudadano. Entonces ellos tuvieron que viajar, porque los dos eran de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá y de la familia de David, ellos los dos. Esto, además de ser un acto coincidencial, lleva un principio histórico, porque el Señor mismo les había dicho que no se calzaran los benjamitas con los de Judá, para que las heredades no anduvieran de una tribu a otra. Es decir, ellos estaban totalmente en el orden bíblico. Voy a hacer aquí un paréntesis. Cuán importante es que nosotros tomemos en cuenta aún los más mínimos detalles de lo que la palabra de Dios nos enseña, y cuidemos de todo eso. Regreso de inmediato. Me llama la atención en la infinidad de comentarios, algunos hasta grotescos, juzgando y maldiciendo a los que hablen de Navidad. Otros defendiendo hasta la fecha, como si de verdad estuvieran seguros que la Biblia dice que nació el 25 o el 24 por la noche. La Biblia no se empeña en eso. Que alguien dijo que se celebrara el 24 y que el 25 se llamara el día de Navidad, alguien lo dijo. ¿Fue cristiano? No fue cristiano. ¿Hay algún sentido? Lo hay. Quiso imponer un día para que se celebrara el nacimiento de Cristo. Pero después de todo, nosotros nos damos cuenta que es realidad que Jesucristo nació. La Biblia no nos da fecha. No estoy hablando para defender la fecha, estoy hablando para hablar del nacimiento de Jesucristo. No comparto la idea de hacer juicios, de murmurar, de maldecir y hasta juzgar y condenar a quien piense que nació
el 24 por la noche. No es mi propósito. Sencillamente quiero decirles que la Biblia avala que Jesucristo nació y que es el Verbo divino hecho carne. Y en Gálatas 4:4 dice que vino justo cuando era el cumplimiento del tiempo. Y vino el Verbo encarnado y nació del vientre de María, una mujer virgen que no había estado con varón y que fue por obra del Espíritu Santo, le dijo el ángel a María. Será obra del Espíritu Santo. Y eso no lo podemos negar nunca, nunca. Ahora, ¿cuál es la razón de hablar de un tema tan importante en estos días? Porque quieras o no, eso ha tomado revuelo. No puedo negarlo, que la mayoría de gente, aún entre los mismos cristianos ahora, toman para mal esta fecha. Y no estoy hablando para mal en el sentido teológico, sino para mal en el sentido moral. Porque hoy toman estos días, como dicen, Jesús no nació el 24 en la noche, Jesús no estuvo, no es correcto la Navidad del 25 de diciembre, eso es una herejía. Entonces ellos agarran y se van a hacer cosas que tal vez no sea herejía. Para ellos sea santo, algunos andar en cueros enseñando los pellejos en la playa, otros andar con su familia inconversa, bebiendo la familia con música pagana y celebrando. ¿Qué celebran? Si la Navidad no es bíblica, entonces ¿por qué toman las vacaciones y hacen cosas obscenas que Dios no las aprueba? ¿Cuál sería lo mejor? Estar en la casa de Dios, escuchar un tema de salvación tan importante, escuchar un tema del cumplimiento profético de lo más importante que el hombre puede escuchar en la vida, que Jesucristo es el Verbo divino hecho carne y que vino a este mundo para dar su vida por nosotros los pecadores. ¿Alguien me puede decir, pastor, no nació el 24 en la noche, 25 no es Navidad? Y yo estoy de acuerdo 100% con usted. Pero ¿quién me puede decir que no es cierto que Jesús nació? Sin el nacimiento de Cristo no habría esperanza de salvación. ¿Qué es lo que el mundo ha hecho en Navidad? Un tiempo de mercadería, un tiempo de orgías, un tiempo de perversión, el mejor día para pecar. Los hijos se van del lado de mamá a hacer tontería y media. Se esconden de papá a hacer teatro y maroma, teatro y circo. La mujer tiene libertad de beber con sus amigos y el esposo con sus amigas, porque es Navidad. ¿Celebrando qué? De la manera más deshonrosa la Navidad. Pero están haciendo eso por su ignorancia. Pero los cristianos sabemos qué significa Navidad. ¿Y qué sería de nosotros si eso no fuera real? Seríamos condenados, perdidos sin Dios y sin esperanza. Celebramos la Navidad, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Somos parte de esta sociedad. Y desde que entra diciembre, tenemos la invasión de todos los productos, desde infantiles hasta inmorales, por la Navidad. ¿Entendidos? ¿Qué quieren? Amén.
Ok, ahora, si nosotros vamos a a la historia, lo que es la parte histórica, para la iglesia sería uno de los días más importantes de escuchar temas desde su origen. La iglesia nació y fue fundada en Cristo. Repito, debiera ser uno de los días más importantes para nosotros hablar cuando se hablara del nacimiento. Si hacemos una contabilidad de los meses cuando Jesús nació, entonces estaríamos celebrando entre los meses de julio y agosto. ¿Sí me explico? Entre los meses de julio y agosto. Porque fue entonces que nos darían las fechas de acuerdo a la anunciación desde la concepción de Juan el Bautista, que pasan 6 meses, de abril pasan 6 meses, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces la encarnación del Verbo habrá sido entre octubre y la primera quincena de noviembre. Sería la encarnación de Jesús. Y pasarían entonces diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entre los últimos días de julio y agosto. Pero ahora, seamos honestos, en esos meses, ¿quién piensa en la Navidad? ¿Saben cuál es el problema nuestro? Y se lo voy a decir con mucho dolor y con respeto a la vez. Nosotros hemos desestimado un tema tan importante como la Navidad. En antaño, cuando yo era niño, llegaban los familiares de vacaciones de las ciudades y el caso nuestro, no voy a hablar de otras familias, pero el caso nuestro, mamá y papá empezaban a decirle a la familia que llegaban de visita: qué bueno que viniste, mañana o pasado mañana tenemos un culto bien bonito de Navidad. Y vaya que por lo que haya sido, hasta actividades extraordinarias teníamos, dramas, poesías, memorizaciones de textos. Recuerdo cuando era niño, yo hice el papel de pastorcillo. Yo era pastorcillo. Y creo que estaban profetizando conmigo, ¿no? Yo era pastor. Y se rieron mucho de mí porque una vez aparecí en el escenario con un bulito y haciendo así como viejecito, con mi paliacate rojo y calzones de manta, mi camisa de manta y un bule, un tecomate, un guayo, como lo entiendan ustedes, colgado del hombro, y mi gabán atravesado en el hombro. Y tiene razón, pastorcito, dispensa mi necedad, que al niño solo le agrada la buena fe y voluntad, y sin hablar más palabras yo te voy a acompañar a Belén, santo lugar, a dar las alegres nuevas a toda la vecindad. Vamos, vamos, pastorcito. Y todo eso yo lo sabía de memoria. Ya se me están olvidando todas esas prosas, esos poemas. Y para nosotros era muy interesante. Pero para la familia, para los jefes del hogar, lo importante era llevarse a los amigos que estaban en casa de visita, a la familia. Vámonos al culto. Yo no recuerdo cuánta gente yo vi entregarse a Cristo en cultos de Navidad, llorando, conmovidos por lo que Dios había hecho para salvarnos a nosotros los pecadores. Pero hoy día, como sabemos que no es el 25, el día de Navidad, entonces, en vez que evangelicemos a la familia, ¿qué estamos haciendo? Muchos se van con sus
primos que llegaron de vacaciones a andar, como dicen los de Puerto Rico, igualititicos que ellos, igualititos que ellos. ¿Acaso no es importante escuchar una palabra del nacimiento de Cristo? Esa es la esencia. Cristo Jesús vino a nacer para darnos vida eterna. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? Porque vamos a entrar a leer. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo de interés para ustedes la Navidad? Si le preguntáramos a una persona inmadura, diría descanso y oportunidad para ver a la familia, porque eso es lo que ahora la gente piensa. Si le preguntáramos a un comerciante, a un empresario sobre la Navidad, diría tiempo de ganancias, tiempo de mucha venta. Y si le preguntamos a los pervertidos, Navidad, oh sí, tiempo para emborracharnos y hacer lo que querramos, para irnos a beber. Todos con una mente distorsionada y un pensamiento lejos de los propósitos de Dios. Navidad no tiene el propósito de que ganemos más dinero. Navidad no tiene el propósito de que nos vayamos a pasear con la familia. Navidad, la Navidad, el nacimiento de Jesús, el natalicio de Cristo, tiene como propósito la salvación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, dele fuerte las palmas a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no había otra manera de redimirnos, sino por medio de la humanización de Jesús. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Se hizo carne y sintió lo mismo que nosotros. Llevó en nuestras dolencias y sufrió nuestros dolores por ser humano. Nos está ganando el tiempo, pero vamos rápido. Dijeron los pastorcillos que ellos estaban asombrados. Quiero que leamos por favor Mateo 2. Y ¿es ahí? Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Iba a ir a adorarle Herodes? No, porque Herodes sentía que le estaban moviendo el tapete. ¿Cómo que otro rey si aquí yo soy el rey? Él no iría para adorarle. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver
la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Oro como rey, incienso como a Dios, y mirra como al ser sufriente. Parecía simple lo que ellos traían, pero todo eso tenía un sentido espiritual. Él era el rey, y como rey le trajeron a ofrecer oro, tributo de oro, como rey. Y como él era Dios, uno de ellos trajo incienso. Era el Verbo divino encarnado en el vientre de María, el que ellos estaban viendo acostado en aquel pesebre. Y el tercero abrió su cofre y le ofreció mirra, especie que mitiga las dolencias, porque él era el que venía de Dios para ser traspasado y quebrantado por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Por eso le ofrecieron mirra también. ¿Entendidos? Hágame favor de estar en el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Le dijo el ángel a los pastorcillos: he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra angelical. Lucas capítulo 2. Entonces, el nacimiento de Cristo trae consigo los cumplimientos de las profecías acerca de él, desde lo más pequeño hasta lo más fuerte. Todo cumplido como la Biblia lo había hablado. Desde Génesis capítulo 3, que se menciona por primera vez, cuando el Señor le dice a la serpiente: y voy a levantar simiente de la mujer, y esa simiente te va a pisar la cabeza, y tú le vas a herir el calcañar. Desde ahí está hablándose ya de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Amén. Lucas usa solamente 7 versículos para describir el nacimiento de Jesús, pero leer Mateo en este tema es aún más breve o más escueto. Pero recordemos que este escrito es por dirección o inspiración del Espíritu Santo, que es Dios, y si Él quiso que fuera así, así debe ser. Esta narración la encontramos en Lucas 2, del 1 al 7. El primer comentario dice: Augusto César es mencionado en este pasaje, pero ¿quién fue ese personaje? Augusto César fue el primer emperador romano, quien gobernó a todo el imperio desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Así como Egipto era la potencia mundial en los tiempos de Moisés y Babilonia era la potencia mundial en los tiempos de Daniel, Roma era la potencia mundial en los tiempos de Cristo. El nombre original de Augusto César fue Octaviano, pero adoptó el nombre de César cuando supo que su tío Julio César le había hecho heredero de todo. Augusto no fue un nombre, sino un título que él prefirió, pues él pretendía divinizarse, o sea, él deseaba ser adorado por todos los hombres, que la gente lo viera como una divinidad, como un Dios. Y vaya que logró muchos de sus objetivos con sus acciones
de tiranía. No olviden que Daniel fue el que recibió la revelación de las 4 bestias, de los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y Roma, el imperio más sanguinario. Aquí hago un paréntesis y está a punto de suceder. Está a punto de organizarse las 10 naciones proféticas que van a enarbolar el nombre del anticristo. Y da tristeza porque dentro de eso va a formar parte, no sé si de los 10, pero los países enemigos de Israel se están perfilando, se están alineando para poner el nuevo orden mundial. Se especula o se informa que son los que forman el 40% de la población de todo el orbe terráqueo. El 40%. Rusia, el oso, se está poniendo a la cabeza. Sí, y nuestro gobierno está enfilando para allá. Necesitamos orar por México. Escuche bien, necesitamos orar por México. Cierro esta breve pero importante información. Este hombre, el más importante del mundo, Augusto César, el más importante de aquel tiempo, dio una orden para que en todo su imperio se empadronara y pagara cierto dinero de impuesto, pero él no se dio cuenta que estaba solamente siguiendo los planes del Dios Todopoderoso para que su Hijo Jesucristo fuera a Belén y ahí naciera, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Eso dijo el profeta Miqueas, y esto era lo que se iba a cumplir. Por eso fue que José y María fueron a Belén. Ellos tampoco sabían que justo ahí les iba a tocar el tiempo del nacimiento de su hijo primogénito de María. No fueron solo José y María los empadronados, sino que toda la gente tenía que reportarse a su ciudad o a la ciudad de sus antepasados. José y María tenían que ir a la ciudad de David, que es Belén, porque ellos eran descendientes del rey David. Aunque eso fue molesto para María, lo hicieron como todos buenos ciudadanos para cumplir con las decisiones del gobierno. Es posible que haya sido incómodo para ellos, pero lo hicieron y no encontramos ninguna queja de la pareja o de parte de ellos en cuanto al viaje. No hubo problemas. Ahora, ¿sería incómodo si nosotros venimos al tiempo de hoy? El esposo le dice a la esposa: no debes ir. Esto es una orden muy apremiante, pero no vayas. Quédate porque ya estás en días. Y va en un carro, mínimo en un autobús con aire acondicionado ahora. Pero María y José, ¿cómo iban? No eran ricos para que llevaran por lo menos una carreta de lujo, a lomo de bestia. Pero como todos buenos ciudadanos tenían que cumplir lo que se les estuviera ordenado. Aproximadamente 100 kilómetros deberían caminar para llegar a la ciudad de David, y en el estado de María me imagino que fue muy molesto, pero la gente de ese entonces estaban acostumbrada a caminar y, de ser necesario, a pasar la noche en el campo, cosa que muchos de nosotros nunca lo hemos hecho, y nos horrorizaría si tuviésemos que hacerlo. ¿Sabe cuántas horas de camino se llevó aproximadamente este peregrinaje de José y María?
Tuvieron que caminar un promedio de 100 kilómetros y estamos tomando datos del tiempo presente, no los caminos de herraje de aquel tiempo. El camino de herraje de aquel tiempo no estaba trazado como las carreteras tratando de evitar vueltas. Eran caminos, digo yo, chileros, placeros, que de un pueblo a otro se hacía la vereda y tenía que ir zigzagueando de pueblo en pueblo. Estamos hablando de una distancia aproximada en el tiempo actual. Por ejemplo, yo le quise investigar cuánto caminó José y María para llegar de Belén a Egipto y tuvieron que caminar 872 kilómetros. ¿Cómo, hermana? Sí, pero el ángel le dijo a José a altas horas de la noche: escapa y huye a Egipto, porque Herodes viene para matar al niño, el que quería adorar. Y José se levantó deprisa, dice la Biblia, enalbardó su asno y se fueron a caminar. Si salieron a la 1 de la mañana, habían caminado apenas 6 horas, 5 horas, y el sol empezó a darles. Israel está casi a la misma altura geográficamente de nuestro país, con la diferencia que su parte sur parte en línea recta aproximadamente en los estados de Tamaulipas o Nuevo León y Chihuahua, en línea recta. Está un poquito más arriba que nosotros, pero allá amanece casi 1 hora antes que para nosotros. Como que las noches son más cortas. Así que camina unas 5 horas y empieza a amanecer, pero no puede parar. Va a avanzar. El promedio caminando con una bestia de esa capacidad es de 7 a 8 kilómetros por hora, por mucho. ¿Y por qué tiene esa idea? He sido un poco precavido y yo caminando a mi paso de joven para andar por la sierra predicando por los pueblos del Valle de la Tierra Caliente, yo caminaba de 9 a 10 kilómetros a mi pasito, como decía yo, de 9 a 10 kilómetros. Y después, cuando ya tuve transporte, lo medí. Dije, entonces yo rendía 9 a 10 kilómetros por hora. Pero ya llevar a la esposa en un animalito y al niño, no se puede viajar rápido. Entonces, ellos viajaron 100 kilómetros, repito, con medidas actuales. Posiblemente un poco más en aquel tiempo. Pero tuvieron que hacerlo para ir, porque el emperador había ordenado. Bien, preguntas o comentarios. Hablen. ¿No hay preguntas? ¿Le seguimos? Yo sí le voy a preguntar. ¿No creen ustedes que es interesante hablar del nacimiento de Jesús? ¿Para cuánto es interesante? A mí me encanta ese tema. Me encanta hablar del nacimiento de Jesús. Tengo un tema muy importante, necesario para la noche. No me acordaba que es el 24, pero lo voy a posponer. Alfredito sabe de lo que yo iba a hablar hoy y lo voy a cambiar. Cheo también sabe. Está un poquito fuerte el tema. Voy a hablar de el trigo y la cizaña. De eso voy a hablar. Y tengo que cambiarlo y espérame para el próximo domingo, si Dios permite. Bien, entonces el tema del nacimiento de Jesús es importante. La Biblia no lo dice, pero es posible que José y María hayan hayan buscado inútilmente la forma de encontrar algún cuarto para ellos, y más en el estado que ella se encontraba. Y ya que el niño después de nacer fue acostado en un pesebre,
es muy posible que el único sitio en donde hayan encontrado lugar para ellos haya sido en alguna gruta donde los animales eran guardados por sus dueños, cerca de el mesón, ahí donde estaban atados o guardados los animales. La Biblia no nos dice nada acerca de la fecha en que Jesús nació, pero creemos que el Espíritu Santo no consideró como algo muy importante que nosotros lo supiésemos. Basta que sepamos que nació, cumpliendo así las profecías que el día del nacimiento de Cristo cumpliendo así las profecías que habían sido dadas por los profetas. El día 25 de diciembre se ha señalado como el día del nacimiento de Cristo, pero eso no se puede probar históricamente. Sin embargo, nadie se va a salvar por celebrar su nacimiento y nadie se va a condenar por no celebrarlo. Pero muchos corazones se han salvado por ser sensibles a los temas espirituales en el tiempo de Navidad. Y de eso les decía hace rato, yo soy testigo. Hubo un hombre, hermanos, que fue apresado yendo de su tierra hacia la frontera. Llevaba carga ilícita y por aquello del destino, como dicen algunos, le tocó que ese autobús en el que iba lo pararon, lo revisaron los judiciales de aquellos años y se fue a prisión. El día que fue liberado de la cárcel, él entró por aquella puerta, el templecito, era un templecito chico ahí, entró por la puerta y se sentó en la primer banquita que halló. Y yo sentado acá en la plataforma esperando que la gente llegara un poquito antes de las 7, era 24 de diciembre. Tomé mi guitarra y empecé a sonar las notas. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Yo estoy clavado ahí, tocando y dándole, según yo, el sentimiento con las notas de la guitarra, según yo, tocando. No sabía que él había entrado y se me quedó viendo. Seguí tocando, no lo conocía yo. Seguí tocando. Noche de paz. Y terminé la parte que quise tocar. Recuerdo que, quebrantado yo también por las notas de ese tradicional y hermoso himno, levanté mi rostro, casi llorando yo. Y cuando veo que ese tipo estaba llorando, le hago yo: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Así a secas. Yo era todo un chamaco entonces. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y se levanta y me dice: Juan, claro que sí, pastor, yo sí quiero a Cristo. Vente. Ni siquiera había llegado la gente y él ya estaba llorando en el altar, entregando su vida a Cristo. Juan ha sido ahora un predicador, casi como yo de joven, pero está predicando eso. Ha sido un buen cristiano. Se convirtió en una tarde esperando el culto de Navidad. Y esos recuerdos, esos frutos son los que se han olvidado. ¿Qué hubiera pasado esta mañana si todos tuvieran interés por escuchar el tema de la Navidad? ¿Qué estuviera pasando esta mañana? Estaría lleno el templo. Lleno el templo. Recuerdo que mi mamá tenía una sobrina. Después de todo se convirtió. Pero hermanos, mi mamá, como cada Navidad y cada fin de año,
casi arrastra, se llevaba a los sobrinos y los vecinos. Véngase, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, fe. Hoy se va a hablar de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Y queriendo o no, fe, mi prima se levantaba y se llevaba a algunos de sus guachitos, de sus niños, a escuchar y a ver los dramas y las poesías de Navidad. Y eso bendecía a la gente. Lo hemos perdido y debiera dolernos. Tenemos unos datos históricos que nos indican el tiempo en que nació nuestro Salvador. Sabemos que en Roma gobernaba Augusto César y que en Judea era rey Herodes el Grande. Entonces en esa época nació. También nos da un dato más, y es que Cirenio era gobernador de Siria y Judea estaba siendo gobernada bajo Siria. Y en ese tiempo, en el tiempo del nacimiento de Cristo existía el calendario romano, y según ese calendario Jesús debe haber nacido en el año 753, pues los romanos tomaron la fundación de la ciudad de Roma como base para dar las fechas. En el siglo VI después de Cristo se hizo un nuevo arreglo de los calendarios y se tomó el nacimiento de Cristo como la fecha central para contar los años. Así que para dar cualquier fecha decimos antes de Cristo o después de Cristo. Eso es lo que sabe todo mundo, y todo mundo dice así. ¿Y cuándo? Tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. Usted escucha a un científico, usted escucha a un cronista, usted escucha a un historiador y siempre va a usar esas palabras: antes de Cristo o después de Cristo. Amén. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, Carla dice que nos está esperando para invitarnos la birria a todos ahora que somos más pocos. Eso, Carlita. Bien. ¿No hay preguntas? No hay. No hay. ¿Sí? Eso dijo mi hermano, ¿verdad? Cuando leyó el Salmo 126. Luego me preguntan y le voy a decir lo que le pasó a mi hermano. Bien, estamos acercándonos a la última parte de esta exposición. Lo que nos enseña Lucas. Dice nuestro hermano Lucas en Lucas 2:7 4 cosas muy importantes para nosotros. Primero, dio a luz a su hijo primogénito. Lucas está escribiendo unos 60 años después de los acontecimientos y usa la palabra primogénito, dándonos a entender que era bien sabido que María tuvo más hijos después, no como herejemente se enseña en la religión popular. Único, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Okay. En el año de 1950, el Papa en turno sacó el edicto de que la Virgen fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. En el año 1950. Para el año 1950, mi padre, que era sacristán, ya no era sacristán. Mi mamá, que era una rezandera, tampoco, ya era católica. Cuando ellos supieron eso, mi papá y mi mamá se reían y decían: eso nosotros no lo sabíamos, eso es mentira del Papa.
Es mentira. Porque históricamente nosotros sabíamos que la Virgen estaba muerta. Pero a partir de ahí la gente cree eso. Y la gente es capaz de darle más crédito al dicho de un hombre impío que a la palabra de Dios. Por eso es que las tradiciones vienen tomando revuelo, a pesar de que todo mundo tiene la Biblia en su mano. Y dentro de las herejías que enseñan es que la Virgen no tuvo más hijos. Pero escuche bien, le voy a leer lo que dice la Biblia. Mateo 1. Amén. El nacimiento de Jesús fue así, 18 al 25. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y añade el versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció hasta que dio a luz. Si no estuviera escrito, no la conoció hasta. Entonces, esos señores tendrían toda la razón para decir que no hubo más hijos. Pero los escritores, y en su propia Biblia lo dice, hasta que dio a luz a su primogénito. Y si se habla de un primero es porque hay un segundo, un tercero o más. Y como en aquel tiempo no estaban las leyes de la élite del siglo XX y XXI, tuvo los hijos que Dios quiso. Por eso después decía la gente: ¿no están aquí con nosotros sus hermanos? ¿No es este el hijo de José el carpintero y de María, hermano de Marcos? Y van mencionando una lista. ¿Y de sus hermanas? ¿De dónde saca estas palabras? Lo conocemos. Es hijo del carpintero. Están con nosotros sus hermanas, sus hermanos. Son nuestros vecinos. Vivimos junto a ellos. Así que una de las herejías más grandes es pensar que ella era virgen durante el parto, en el parto y después del parto. ¿Qué otra cosa nos enseña Lucas? Y lo envolvió en pañales. Ella misma, pues no tenía sirvientes, envolvió a su pequeñito en los trapos en que se envolvían normalmente los recién nacidos. Eso no hace mucho que las mujeres dejaron de prevenir, pero la mayoría de mujeres tenían por tradición y por enseñanza de educación, lo que sea, de las madres, que cuando estaban ya encinta empezaban a comprar telas, a cortar pañales, a hacer fajeritos, a hacer gorritos, a hacer guantes, a hacer zapatitos con tejido. Hoy la vida ha dado un giro, un cambio radical, pero hoy los papás van a la tienda y compran todo eso. Es más, hasta talco, aceitito, algo más que ayuda para el niño. Entonces la mamá anda prevenida, llega el tiempo de su alumbramiento y lleva todo listo y envuelve a su bebé en sus pañales. Hoy llevaré una caja, ¿verdad? Etapa 1, ¿no?
¿Etapa 1? ¿Cómo? Recién nacido. ¿Cómo saben eso ustedes, verdad? No sé si acá mi nieta ya tenga listos sus menesteres. No se te ocurra ponerle pañales desechables. Eso es lo más sucio que la mamá le puede poner a un niño. Me pregunta luego eso, ¿por qué dije eso, Maite? Y te voy a dar la información de una hermana que trabajó en la fábrica de pañales. Y ella dijo, yo nunca le voy a poner pañales a mis hijos, nunca. Y le pregunté, ¿por qué, Claudia? Ya se me salió el nombre. Se llamaba Chuchita, ¿eh? ¿Por qué Chuchita? Porque yo trabajé en la fábrica de pañales. Y si los padres supieran cómo están esos pañales, nunca se los pondrían. Me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Adelante. Lo acostó en un pesebre. Parece muy tierno para nosotros que algún niño se le acueste en un pesebre por un ratito. Pero en el caso de Jesús era el único sitio en donde se le hizo una camita. Es muy posible que allí haya habido vacas, y aquí dice que ovejas, pero es muy probable que hubiera caballos, camellos, más burros, bestias mulares, porque era el sitio donde estaban. Cuarto, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nadie negó al Hijo de Dios lugar en su casa u hotel a propósito. Y sabiendo quién era Él, sencillamente las circunstancias eran difíciles y había mucha gente en Belén y nadie sabía que era el Hijo de Dios que estaba naciendo o el que iba a nacer. Pero debemos aceptar que ese era el plan de Dios, lo que les decía hace rato. Eso había dicho la profecía, que iba a nacer sin nada extraordinario, sin ninguna apariencia de grandeza, y que sería su manera de nacer y de desarrollar su vida de esa manera. Él mismo dijo, puedes venir conmigo si quieres, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. No hay donde me acueste yo no tengo una cama. Y Pablo dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, es decir, para salvarnos, para darnos la misma gloria. En su pobreza nosotros fuimos bendecidos. Amén. ¿Está aquí? De seguro que muchos otros niños nacieron en ese mismo día en Israel, y de seguro que muchos de ellos tuvieron mejores condiciones para su llegada. Pero el Hijo de Dios hacía su llegada humildemente para vivir entre nosotros y darnos el mensaje de la vida que el Padre daba a través de él. Unas cuantas personas, además de José y María, se dieron cuenta del nacimiento de Jesús en ese día y supieron porque un ángel del Señor se lo reveló. Pero además de ellas, el mundo que rodeaba a José y a María y aún el dueño del establo no se dieron cuenta de ello. Para ellos fue un nacimiento más entre la gente pobre de Judea. La gente que pasara después, vean qué pobres estos hombres. No tuvieron casa donde naciera su niño. ¿Cuántos se habrán compadecido? Y eso es muy natural. Es lo que se puede pensar en un caso escueto que sucederá eso. Me acerco al final. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No me han preguntado casi nada. Yo sí les pregunto algo. ¿Voy siendo explícito con lo que digo? Amén. Bien, termino. Y voy a terminar de la manera
como está escrito. Baste el saber, como ya se ha mencionado, que Jesús nació y lo hizo en las circunstancias que habían sido profetizadas a lo largo del Antiguo Testamento. La menor de las circunstancias es la fecha, que si no conocemos es porque indudablemente Dios no nos la quiso dar a conocer. Pero es sabio que la iglesia, portadora de la verdad y mensajera de la Navidad, no omita esta fecha y sea ella quien enseñe los valores que el mundo tiene que aprender sobre este acontecimiento, el único en la historia del hombre que afecta su futuro, porque el concepto que tengamos del nacimiento de Cristo depende de allí, la salvación de nuestras vidas. ¿Qué sé del Evangelio? ¿Qué sé de Jesucristo? No olviden que dijo el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 10, que la fe nace por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí nace la fe. No tendríamos en nuestras manos un escrito complementado si no hubiera nacido el Señor Jesucristo. Nombre singular, nombre singular. Quizá exagero, pero a mí me costó mucho trabajo querer ponerle a un hijo Jesús. Manuel, Emmanuel, me costó mucho trabajo. Y yo me preguntaba por qué. Porque ese nombre tiene un significado singular. Es un significado singular. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo dijo Pedro en Hechos 4:12. Y Pablo le dijo a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo, puesto en pie, estaba de pie entre la multitud y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Único, y no hay otro. Amén. Así que hay importancia de saber sobre el nacimiento de Jesús, seguro. Debería ser uno de los temas más anhelados de toda la iglesia de Cristo en el tiempo en que estamos viviendo. Sin embargo, porque muchos, hasta yo me di a la tarea hace años de investigar sobre el nacimiento de Cristo, la fecha, leer, y me di cuenta que no está registrado ni siquiera el mes. Está registrado el mes en que fue anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. Y la Biblia solo dice: y 6 meses después fue anunciado el nacimiento de Jesús. Y el Verbo fue encarnado en el vientre virginal de María. Y María fue al monte a visitar a Elizabeth, su pariente, y se halló que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth cuando María llegó. Y de ahí surge una de las cosas que la gente ajena a la vida eterna toman como parte de sus letanías. Bienaventurada eres, bendita tú entre todas las mujeres. Nace ese de la boca de Elizabeth, por lo que ella había experimentado que su niño en su vientre había sido lleno del Espíritu Santo. O sea, que conmigo, Jesús era solo un embrión, Juan ya era un feto. 6 meses después, por eso hay una conclusión. Abril era el primer, o es el primer mes del año hebreo, y Zacarías estaba ministrando. Le tocó en turno la ministración, porque era de la línea del sacerdocio de Aarón. ¿Entendidos? Por eso decimos más o menos, pero no hay fecha de cuando nació ni Juan, menos de Jesucristo. Amén. ¿Entendidos? Se ponen de pie y nos vamos.
No olviden que tenemos un culto hoy en la noche y dentro de 8 días tenemos un culto muy especial. Vamos a iniciar a las 8 en punto de la noche, porque nos vamos a ir hasta las 12 o 12:30. Tenemos de hoy en 8 el último culto del año 2023. Escuchen bien, la gente fuera, aún de la iglesia que no vienen, se pasan casi toda la noche relajeando, escuchando cosas que no deben escuchar, pero los fieles sabemos que todo se lo debemos a Dios. Y debemos venir a la casa de Dios a darle gracias a Dios. El lenguaje que no le entendieron a la hermana Berta. Y ojalá más bien el lunes próximo sí se vengan aquí a las 5 de la mañana. Darle gracias a Dios porque estamos iniciando el año 2024. El año 2024 tiene muchas sorpresas para México. Oremos por México. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Dios los proteja y prospere sus vidas. Bendiga sus vidas. Y esta última semana del año 2023 que nos resta, puedan ver la mano de Dios bendiciéndolos, su poder protegiéndolos y su gracia llevándolos al éxito y la prosperidad. Que la paz del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga.